Hola, les habla Nelson Corrido y de nuevo con ustedes en la historia de la pintura universal. En el video anterior revisamos la pintura rupestre, vimos los bisontes de Altamira y revisamos la pintura del Antiguo Egipto. En este segundo video veremos sobre el arte bizantino y la pintura románica. Vamos ahora hacia el arte bizantino, que esta es una expresión artística que se configura a partir del siglo IV, fuertemente enraizada en el mundo helenístico y oriental. Eh, la obra pictórica se elabora con pequeñas piezas de piedra, cerámica o vidrio, que es lo que se llama mosaico, ¿no? Y para ver un ejemplo de estos mosaicos, viajaremos al norte de Italia, a Ravenna, muy cerca de Venecia, a un lugar en donde al lugar que vamos a ir es la iglesia de San Vital. Aquí vemos el interior de la iglesia de San Vital. Está bellamente decorada con mosaicos y nos vamos a concentrar en este mosaico que está aquí. El mosaico de Justiniano. ¿Quién fue Justiniano? Bueno, fue el emperador del Imperio Romano de Oriente, reinó desde el año 527 después de Cristo hasta su muerte en el año 565 después de Cristo. Este mosaico representa la presunta ceremonia de consagración de la iglesia de San Vital. Y digo presunta porque realmente esa consagración nunca tuvo lugar como está representada en este mosaico. Pues el emperador ya era anciano cuando se terminó el templo y no viajó a Ravenna. El emperador está en el centro del mosaico, lleva como ofrenda una gran patena de oro. La patena es el platillo de metal noble en el que se pone la hostia durante la celebración eucarística. Y él va precedido por dos altos dignatarios eclesiásticos. Uno de ellos lleva el incensario y el otro el misal. Y además va precedido por el arzobispo Massimiano, que lleva una cruz. Todas estas ofrendas aparecen ricamente decoradas con gemas. Tras el arzobispo, en segundo plano, vemos al banquero Juliano, que fue la persona que financió la construcción de la iglesia. Detrás del emperador, a su derecha, hay dos altos funcionarios del Estado con toga. El primero sería el general Belisario, conquistador de Ravenna. Y el segundo no tenemos información de quién es. Cierra el cortejo la guardia personal del emperador. ¿Recuerdan en el video la historia de la pintura número 1 que les hablé de los tres niveles de lectura de un cuadro? El nivel 1.0, que es el nivel emocional, donde vemos la obra sin ninguna información sobre ella. El nivel 2.0, que es el argumental, donde conocemos a los protagonistas y su historia, que es la lámina que acabamos de ver hace unos segundos. Y ahora vamos al nivel 3.0, que es el nivel simbólico, donde veremos el significado de los elementos del cuadro y otras características.
Aquí vemos que la composición es simétrica. Hay una ausencia de perspectiva. Hay lo que se conoce como horror al vacío. Todo el cuadro tiene que estar lleno. Hay gestos repetitivos de los personajes. Hay una ausencia de movimiento. Las figuras parecen petrificadas. La luz no tiene importancia. Hay ausencia del claroscuro. Y si observamos con detalle la cabeza del emperador, notaremos que tiene un nimbo, una aureola, que indica que está considerado una divinidad. El otro aspecto importantísimo es la jerarquía. El centro refleja la mayor importancia. A los lados, las figuras van perdiendo importancia. Otro aspecto curioso de la jerarquía está reflejado por los pies. Los personajes de mayor jerarquía pisan a los de menor jerarquía. Observen el pie del emperador pisando al funcionario que está a la derecha, uno de estos funcionarios pisa a los de la guardia, etc. Vamos a continuar nuestro viaje. Vamos por el norte de España, al noroeste, el Valle de Bojí. Ahí tenemos una magnífica vista del Valle de Boí con su iglesia. Ahora vemos la iglesia en primer plano. Se trata de la iglesia de San Clemente de Taúl, una construcción del siglo XII. Es patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Y vamos a analizar un fresco que hay en el ábside de esta iglesia. El ábside es la parte posterior del altar mayor de una iglesia, saliente por el exterior. Aquí lo ven en el círculo azul. Suele tener una planta semicircular o pudiera ser poligonal y cubierta generalmente abovedada. En el ábside de la iglesia hay una pintura, un fresco románico conocido como el Pantocrátor de la iglesia de San Clemente de Taúl, perteneciente al conjunto de la decoración mural de la iglesia. El arte románico fue un estilo artístico predominante en la Europa occidental cristiana durante los siglos XI, XII y parte del siglo XIII. El maestro, no se conoce su nombre, sino que el que hizo esta maravilla lo conocemos como el maestro de Taúl. Y la obra se exhibe actualmente no en la iglesia, sino en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En el arte bizantino y románico, con el término pantocrático, se designa a la imagen con que se representa al Todopoderoso, Padre e Hijo, es decir, Creador y Redentor. En la franja superior, el cascarón de la bóveda, figura en posición central un pantocrato sentado, apoyado sobre una franja curvada con un nimbo blanco. Lo rodea una mandola decorada con perlas, que a su vez la rodean 4 ángeles. Tiene una mirada penetrante, con el brazo derecho en actitud de bendecir. En la mano izquierda tiene un libro abierto. ¿Qué dice ese libro? Aquí lo vemos en detalle. Ego sum lux mundi. Yo soy la luz del mundo.
constituye una representación simbólica de los 4 evangelistas que en la pintura románica se sitúa alrededor de la figura de Dios, Jesús o la Virgen. Los 4 símbolos del tetramorfo son el león, San Marcos, el hombre, San Mateo, el buey, San Lucas y el águila, San Juan. Con esto nos despedimos de este Pantocrátor. Ahora nos dirigimos a una ciudad muy interesante, Estambul, en Turquía. Específicamente vamos a visitar la iglesia de Santa Sofía, que ya no es una iglesia, fue una antigua basílica ortodoxa, posteriormente fue convertida en mezquita y actualmente es un museo. Este es el interior de esta milenaria estructura. Vamos a enfocarnos en el Cristo Pantocrátor de Diesis en Santa Sofía. Es la figura central de un mosaico llamado de la Diesis. Diesis es súplica en griego. Este mosaico data probablemente del año 1261. Esta es una extraordinaria muestra del arte bizantino. El artista que lo ejecutó, desconocido, era un maestro en este arte porque logró unos efectos cromáticos y de profundidad que nunca antes habían podido representarse con esta técnica. Solo se conserva la parte superior del mosaico, ya que sufrió grandes daños al ser recubierto de estuco después de la ocupación de Constantinopla por los turcos en el siglo XV, y la iglesia de Santa Sofía pasó a convertirse en mezquita. En el mosaico completo podemos observar las figuras de la Virgen María y Juan Bautista, que parecen adorar a Cristo Pantocrátor. La rigidez y la severidad de los rasgos transmite solemnidad y eternidad. A pesar del gesto misericordioso de la bendición, el rostro del Pantocrátor impone respeto y temor. La aureola que rodea su cabeza contiene una cruz, símbolo de la pasión de Cristo. Ahora viajaremos de Estambul al norte de Italia, a la ciudad de Venecia. Pero esto lo veremos en el próximo video, Historia de la Pintura 3, porque esto se terminó.